María Herrera padece de mieloma múltiple, un tipo de cáncer poco común que afecta al sistema inmunitario. Ella requiere de lenalidomida, un medicamento vital para extender su tiempo de vida. Sin embargo, el Estado le ha negado esta medicación, ya que no consta dentro del cuadro de medicamentos básicos del Ecuador. Sus hijos han emprendido una lucha para exigir al sistema de salud que le prescriba lo solicitado. Lo que María está implorando sí se cumplió en otros casos en donde existe evidencia de la mejora en los pacientes al tomar la medicación. Este es el testimonio de una madre que únicamente suplica vida al Estado. El transcurso de la vida nos ha enseñado que desde que nacemos, nuestros padres son quienes nos cuidan, nos protegen, nos alimentan y velan por nuestro bienestar, al menos hasta que podamos hacerlo por nuestra propia cuenta. Pero llega un momento en el que los roles cambian, la mayoría de los casos cuando nuestros padres son mayores, y son los hijos quienes los vuelven a cuidar, tal como lo hacían ellos desde un inicio. Aunque no todos los casos suceden de la misma manera. Daniela es una joven cuya madre aún no alcanza la tercera edad, pero padece de una enfermedad catastrófica que no tiene cura. Y ahora es ella, junto a su hermano, quienes velan por su salud cada día. María Romero tiene 55 años, es odontóloga y padece de mieloma múltiple, un tipo de cáncer que afecta al sistema inmunológico y deja las defensas en cero. Este video lo envió su hijo y son las únicas imágenes que tendremos de ella en este reportaje, porque ni siquiera su familia ha tenido contacto con ella en más de 6 meses. Cualquier infección podría ser mortal y es por eso que se encuentra en fase de aislamiento. Quien habla por María ahora es su hijo Emanuel, que ha vivido de cerca la enfermedad diagnosticada en 2015, cuando los síntomas apenas indicaban un fuerte dolor de espalda. Entonces, a raíz de eso, decide solicitarle una resonancia de columna y ahí encuentran una lesión. Entonces, en base a eso, empezó el proceso de investigación para llegar con la enfermedad. Mieloma múltiple fue el diagnóstico que indicó uno de los médicos tratantes del Hospital Carlos Andrade Marín en Quito. Una enfermedad catalogada como catastrófica e incurable, que afecta a las células plasmáticas que son las encargadas de producir anticuerpos para combatir infecciones, bacterias, virus y otras enfermedades. El tratamiento de esta enfermedad a María le ha causado dolores extremadamente fuertes en sus piernas. Siente adormecimiento y calambres y apenas puede estar de pie un par de minutos. Debe estar siempre acompañada por uno de sus hijos. Paola Leone ha estudiado el mieloma múltiple durante años. Desde 2010 ha coordinado la red iberoamericana conformada por 16 países para la investigación de esta enfermedad. Explica que esta patología es tan compleja que ni siquiera existe suficiente información a nivel nacional. Sin embargo, nos permite comprender un poco más del cuadro médico. Bueno, los pacientes se van a caracterizar por tener muchas infecciones, tienen problema de los riñones, observas que tiene alteraciones de calcio asociada a huesos y por eso la explicación de por qué se le fracturan los huesos. Por lo tanto, hay que controlar todos esos órganos y eso lleva a que haya tratamientos complejos en el que no solamente aplicas una droga en concreto, sino que tienes que dar un conjunto de medicamentos para poder tratar todo el daño, que en general es una afectación bastante grande. Así fue como empezó el calvario para María, quien fue internada en el HCAM para iniciar con quimioterapias. Pero también se dio inicio a un cambio de vida para la familia.
largas jornadas con tratamientos en hospitales, cargar docenas de medicamentos a toda hora. Y lo más doloroso, ver a un ser querido atravesar una enfermedad sin cura. El mieloma múltiple se caracteriza porque te da dolores que son incapacitantes, son unos dolores terribles. Yo los viví con mi madre. Muchos pacientes se diagnostican porque tienen daño renal, tienen insuficiencia renal de reciente aparición que no saben por qué. Esa es otra de las maneras en las cuales los pacientes debutan. Principalmente esas son las dos formas en las cuales hay el debut del mieloma múltiple. Después de 1 año y medio de tratamiento, desaparecieron los signos y los síntomas del cáncer, lo que se conoce como remisión completa. La siguiente etapa era someterse a un trasplante de médula ósea. En mayo de 2018, María fue derivada a Salk en Guayaquil, porque es la única institución avalada en el país para realizar trasplantes de médula ósea. El procedimiento fue todo un éxito, pero los 10 días posteriores fueron de alto riesgo, porque como es común, las defensas del organismo bajan totalmente y debe pasar por lo menos hasta 3 meses para que se vuelva a recuperar la inmunidad. Su hijo comenta que ese proceso es casi como volver a nacer. Por ejemplo, le puede volver a dar varicela, le puede volver a dar sarampión, le puede volver a dar rotavirus, le puede volver a dar todo. Le vuelven a vacunar. De hecho, toda la comida tiene que comer cocinada, ella come todo cocinado. Hasta este momento el cuadro parecería estar bien, pero es aquí cuando empieza nuevamente una odisea, porque María Herrera está en la fase de mantenimiento y debería recibir una medicina que es la indicada para evitar que la enfermedad regrese y recaiga, pero el Estado ecuatoriano no ha podido proveérsela. Hablamos de la lenalidomida, un medicamento aprobado y estudiado por diferentes organismos médicos internacionales, como la Administración de Medicamentos y Alimentos, por sus siglas en inglés FDA, el Instituto Nacional del Cáncer o la Agencia Europea de Medicamentos, los cuales han revelado que la lenalidomida es el fármaco indicado para la fase de mantenimiento del mieloma múltiple. El problema es que esta medicación no se encuentra en el Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos, y es por esta razón que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social no puede entregar el medicamento. Mientras tanto, María es tratada con talidomida, un fármaco que sí consta en el cuadro básico y que cumple parcialmente la misma función que la lenalidomida, pero es mucho más tóxico y ha causado daños irreversibles en su sistema nervioso. Por ejemplo, mi mamá no puede pasar más de 20, 30 minutos de pie porque le empiezan a doler. Por eso mi mamá tuvo que jubilarse siendo una profesional de 55 años con excelente pronóstico. Tuvo que jubilarse por incapacidad, por estos dolores que provoca la medicación que está tomando. Los efectos adversos de la talidomida llevaron a los médicos del HCAM y de Solca a prescribir y solicitar la lenalidomida como fármaco no sustituible para que María pueda continuar con el tratamiento. El doctor tomó la decisión de ofrecerle el tratamiento con lenalidomida en base a que ella ya recibió tratamiento con talidomida durante su pretrasplante desde el 2006 y claro, ya tenía efectos colaterales evidentes de la talidomida porque en el informe médico de ella ya tenía neuropatías manifiestas. Entonces, si ella tenía neuropatías, la posibilidad de que ella incremente sus neuropatías después del trasplante al regresar a la talidomida, pues era evidente. Por eso, el doctor prescribió acá lenalidomida y nosotros le ofrecimos ese tratamiento. Sin embargo, el HCAM nunca dio respuesta ante la prescripción de la medicación. Con el tiempo corriendo en contra de la paciente, en agosto del 2018 la familia impuso una acción de protección con medidas cautelares en contra del IES, del HCAM y el Ministerio de Salud Pública, para que de forma urgente se le otorgue el medicamento. No estamos iniciando esta acción de protección o no la presentamos por un tema de legalidad, sino por un tema de consagrar derechos en la Constitución y que esos derechos no sean violentados. Entonces, al estar consagrados, se violentaron, es evidente, porque ella no está recibiendo una atención oportuna, no está recibiendo una atención eficaz.
El estado de salud de María parece no haberle importado a la jueza, porque negó la acción de protección argumentando que no existe suficiente literatura médica que pruebe la eficacia del medicamento. Tampoco le convencieron las publicaciones de organismos internacionales que avalan los efectos de la lenalidomida en casos como este. Visión 360 va a mostrar cómo este medicamento sí es efectivo. Víctor Morillo es un militar retirado de 75 años que padece la misma enfermedad que María desde el 2013. Realizó su tratamiento en el Hospital de Especialidades de las Fuerzas Armadas e inicialmente le prescribieron talidomida, pero de igual manera los efectos adversos empezaron a causarle molestias. Me comenzó a amortiguar las piernas, a paralizarme las piernas, las manos, a no tener fuerzas en las manos y a no tener fuerzas en los pies, no podía estar de pie. Peor caminar, ya le digo entonces. En 2016, Víctor también acudió a acciones legales para obtener la lenalidomida, porque de igual manera se la negaron en un inicio. Pero en su caso, tuvo mejor suerte que María, porque le prescribieron la medicación de forma indefinida. Con el tiempo, Víctor empezó a mejorar paulatinamente, tanto que ahora es autosuficiente para realizar sus actividades. Ha recobrado su vida. ¿Cómo cambió su estilo de vida una vez que empezó a tomar la lenalidomida? Gracias a Dios que le digo que lo hago por mí mismo, pues, en mis actividades. Puedo caminar no muy rápido, despacio, todo. Puedo manejar. Yo voy al hospital militar a ponerme a hacer el tratamiento que me mandan, manejando yo mismo, todo. Entonces, tengo independencia de actividad. María Mercedes Leiva es la hematóloga que ha prescrito la lenalidomida a más de 6 pacientes con mieloma múltiple, entre ellos Víctor. Ha tenido que enfrentar a la justicia varias veces para solicitar el medicamento y afirma que el camino para obtener esos resultados no ha sido nada fácil. Los protocolos y la investigación de las enfermedades catastróficas, graves, oncológicas, hemato-oncológicas, crece exponencialmente y, sinceramente, ahora en nuestro medio estamos frente a una problemática muy grave, porque nosotros nos tenemos que regir al cuadro nacional de medicamentos que son del 2014. Sí, los protocolos se actualizan semestralmente, anualmente. Estamos en el 2019, entonces someternos a un esquema o a un cuadro básico del 2014, sinceramente no es dable. La doctora Maldonado, de Solca, comparte una opinión similar sobre las limitaciones actuales que presenta el cuadro básico de medicamentos. Desgraciadamente hay muchos medicamentos que no están dentro del cuadro básico y que son terapéuticas actuales y que están ofreciendo muy buenos resultados. Si tú lees también las guías internacionales, dicen que hay mucha limitación de hacer llegar esos tratamientos, sobre todo en los países en desarrollo como es el nuestro, por el alto costo de las moléculas igualmente. De lo que nos damos cuenta es que el Hospital del IES lo que busca es ofrecer la medicina de menor costo. Y esta es la muestra. Según el cuadro de fijación de precios de medicamentos del Ministerio de Salud Pública, 100 miligramos de talidomida, que es la medicación que recibe María, cuesta $1.18, mientras que 15 miligramos de lenalidomida que recibe Víctor puede llegar a costar hasta $645. Si multiplicamos ese valor por todo el tratamiento, hablamos de aproximadamente $13,000 mensuales. Si tú me preguntas por costo, pues siempre me voy a ir por la talidomida. Pero si tú me preguntas por beneficios, me voy a ir por la lenalidomida porque es lo que mejor efecto está ofreciendo en todos los pacientes. ¿Usted cree que el costo de la medicación puede ser un factor para que no se le sea entregado?
Me parece que es evidente el costo, ¿no? Es decir, incluyeron en el cuadro básico de medicamentos que no necesariamente son buenos, eficaces y que sirven a los pacientes, sino medicamentos que por su costo pueden mermar la eficacia, ¿no? El destino de María aún es incierto. Han apelado a la acción de protección y están a la espera de una nueva fecha de audiencia. Mientras tanto, las instituciones del sistema médico discuten sobre quién estará a cargo de la compra de la medicación. En este sentido, si requisiera de un medicamento para continuar con su tratamiento en Solca, lo tendría que pedir Solca al IES. De esta manera no se lo ha hecho. Y la otra vía que tomó la paciente es solicitar a través de un juzgado que se le entregue el medicamento. En este caso se judicializó y tendríamos que esperar la sentencia del juez. Si es que fuere favorable a favor de la paciente, nosotros tendríamos que admitirlo e incluir la compra del medicamento. Nosotros seguimos en control del paciente, pero ya su mantenimiento lo puede manejar su unidad de origen. De hecho, por todo lo que incluye ello, tendría que ser manejado por su hospital de origen. Como se ve y se escucha, la vida de María depende de la resolución de trámites y procedimientos entre hospitales. Y mientras se ponen de acuerdo, en su casa, con sus hijos, es atendida con lo que el Estado le ofrece.